Llegamos al segundo bloque de Suroeste Productivo por A+B para todo el país. Segunda parte de la nota central del programa de hoy con el ingeniero agrónomo Fernando García Prellac, el ex decano de la Facultad de Agronomía. En la segunda parte de la nota advierte sobre los problemas de erosión a la hora del uso del riego artificial. Sabemos y tenemos datos nacionales de que si el suelo está con alto contenido de humedad, la infiltración se achica y el escurrimiento se agranda, porque hay menos espacio para meterse el agua en el suelo, y eso, si hay partículas sueltas, significa más erosión. Hay un riesgo de erosión incrementado. Y durante el verano, que es donde normalmente se nos secan los suelos y eso nos da resistencia a la erosión, si regamos lo tenemos más altos en contenido de agua y más sujeto a riesgo de erosión. Pero además, al estar más húmedo el suelo es más fácilmente deformable. Entonces el pisoteo, tránsito de maquinaria pueden generar mayores problemas que lo normal de compactación. A su vez, va a haber una tendencia a que las áreas bajo riego sean usadas más intensivamente, sobre todo en lo que se supone da más valor por unidad de superficie, que son los cultivos, en particular la soja. Y si combatimos el monocultivo de soja en secano, también lo tenemos que combatir bajo riego, porque si no vamos a una degradación más rápida de la que ha estado ocurriendo en los suelos con alta proporción de soja o casi continua en todos los veranos, que las evidencias indican que se nos están viniendo para abajo en carbono orgánico, nutrientes, en fin, y por lo tanto perdiendo productividad y en lo que es erosión contaminando cursos de agua, lagunas, etcétera. Entonces, la idea de toda esta parte que a mí me tocó tratar de coordinar es traer algunas visiones que nos permitan, vía modelos, como el que estamos usando acá para erosión, pero la última generación que incorpora el hacer riego, la última versión de Rusle, un especialista del desarrollo de este modelo y de aplicación y que viene de una zona de Estados Unidos que es Mississippi, es el doctor Seth Dabney, donde hay riego suplementario, o sea que tienen experiencia, o sea, un riego como el de nosotros, que no es obligatorio. Es decir, porque nosotros vamos a asesorar riego para algunos años, no regar casi. y otros que no nos va a dar el agua, como si hubiéramos tenido riego durante todo este periodo que estamos pasando, el agua no nos daba para regar lo que faltó, pero si nos viene en verano como el de hace 2 años, no nos da para sacar el agua en exceso que tuvimos. Entonces, en el medio de eso está, aparte del agua y su manejo, el mantener el suelo productivo bajo un uso más intenso. Porque si no, no solo vamos a perder la inversión en riego, sino la capacidad productiva del suelo. O tal vez la capacidad productiva del suelo, si se nos degrada más, limita el sacarle beneficio a la inversión en riego. Ese tema, digamos, sobre el cual nosotros tenemos, digamos, claro de qué puede pasar. Lo que no está demasiado claro es si respuestas distintas a las que venimos ensayando nosotros mismos acá ya en secano, como hasta meter pastura en las rotaciones, que ya el mercado nos está mandando a hacerlo, pero si eso mismo empieza a haber alguna experiencia en otros lugares, u otras alternativas de diseño de los sistemas de producción para sacar a alta producción, pero manteniendo los sistemas sustentables a largo plazo. El agro está en un momento complicado debido a los malos resultados de las cosechas y un entorno internacional negativo. Del tema hablamos con el ingeniero agrónomo Andrés Contatore de Fucrea. Contatore además se puntualizó que hay que pensar a largo plazo. Y creo que es todo un desafío y bueno, es la situación que están hoy la mayoría de los productores, ¿no? Creo que hoy lo primero es la sustentabilidad económica. Después de tener unas zafras bastante complicadas, hay que apuntar primero a salir del hoy, apuntar a lograr buenos márgenes en este verano y ir a los cultivos que tienen más chances de lograrlos, ¿tá? Que eso es la soja y por eso todo el mundo está yendo hacia ahí, ¿no? Después, a largo plazo, creo que la estrategia tiene que ser dada por una
adecuada rotación. O sea, tenemos que, para pensar en la sustentabilidad más a largo plazo, la sustentabilidad económica a largo plazo, tenemos que pensar una visión más de sistema, ver más a largo plazo con una rotación de cultivos más intensa, con lograr rotar con gramíneas de verano que nos mejoran después el rendimiento de la soja siguiente. No hay una solución general para todo, ¿sí? Pero debemos, cada uno, creo que cada productor va a tener que analizar cómo es su estructura, dónde está, qué recursos tiene, y a partir de ahí armar su estrategia para lograr rentabilidad. Pero creo que hay opciones, se puede plantear el tema de ganadero, creo que hay opciones que lo permiten. Precisamente, ¿cuáles son los elementos que uno tiene que considerar a la hora de afinar el lápiz? Bueno, ¿dónde lo afina después? Sí, primero creo que el primer elemento a considerar, y más en este tipo de producción, son los recursos. Y el primer recurso que tenemos que ver es cuáles son los recursos naturales con lo que cuento, ¿no? O sea, qué tipo de suelo tengo, dónde estoy. No es lo mismo un campo, como dijimos, hay zonas que tienen más complicación para la producción agrícola por flete, por suelo, y otras que tienen mejor capacidad para la producción agrícola, por las mismas razones. Entonces, primero, después que tenemos definida los recursos con los que contamos, a partir de ahí empezamos a ver, bueno, tema capital, tema conocimiento, mano de obra, todos esos factores, cómo lo logramos combinar para lograr un resultado viable con los recursos que cuenta cada productor. Y eso, ya, como decía, es una estrategia que va a depender de cada uno. Planificar más, improvisar menos. Creo que eso es fundamental, más en estos momentos. Y después sí podemos entrar ya a la micro, ¿no? Eso capaz que es más macro, capaz que en lo que es micro tenemos que lograr mejorar la eficiencia del uso, sobre todo mejorar la eficiencia de uso de insumos. ¿Qué es eso? Es que por cada kilo que produzcamos, ya sea de carne o de grano, gastemos lo menor posible, que nuestro costo sea lo menor posible en eso. Y para eso lo que necesitamos es conocimiento, adoptar tecnologías y usar el conocimiento para adaptar esas tecnologías a los sistemas. ¿En cuánto se puede avanzar? ¿Cuánto se podría ahorrar hoy? ¿Hasta cuánto se puede maximizar? ¿Qué porcentaje se puede abatir de costos? Bueno, hoy los costos no están fáciles de rebatir en general, ¿no? Lo que sí se puede maximizar es la productividad en realidad. O sea, los costos que tenemos por hectárea para una buena producción son difíciles de cambiar, ¿sí? En general, en el promedio. Ahora, sí puede ser que yo, metiendo tecnología, haciendo con conocimiento, hago análisis de suelo, veo, bueno, esta chacra necesita solamente 50 kilos de fertilizante y esta otra precisa 150 kilos. Voy a terminar gastando 100 kilos igual, en el promedio. Pero voy a maximizar mi rendimiento porque le agregué más a la que va a tener más respuesta y menos a la que va a tener menos respuesta en función de análisis de suelo, por ejemplo. Ir más hacia la agricultura por ambientes. Sería ir más a la agricultura por ambientes, hacia algo que bueno, con la soja $500 y las grandes empresas se había dejado, que es ir más hacia a cada chacra, para empezar por lo menos, para no ser tan... ya desde hoy ir a la agricultura por ambientes desde cero no es fácil. Entonces capaz que primero vamos a tratar de manejar cada chacra como se tiene que manejar y no como un todo dentro de un paquete y una tecnología promedio que eso muchas veces lo que hace es sacar rendimientos promedio. ¿Este objetivo se puede alcanzar a corto plazo? Y creo que no es una pregunta, tenemos que hacerlo, no hay forma porque si no el año que viene acá no queda nadie, ¿no? Entonces creo que es un desafío que está buenísimo y es lograble, pero bueno, para eso tenemos que meterle un poco de ganas, de ánimo que está faltando, realmente es algo que se palpa entre los productores, a veces falta ánimo por la situación, y bueno, conocimiento, tecnología y echar para adelante. También en la jornada, estrategias rentables para tiempos cambiantes, organizada por INIA y FUCREA y realizada en el Teatro 28 de Febrero de la ciudad de Mercedes, Suroeste Productivo habló con el ingeniero agrónomo Sebastián Masili sobre las distintas alternativas para abatir costos. Dado que están los costos que hay, la alternativa es aumentar productividad. Y el camino para aumentar productividad es manejar mejor los insumos, o sea, gastar lo mismo, pero que cada dólar que gastemos en insumo produzca más kilos de soja o más kilos del cultivo que sea. Y en ese marco hay una cantidad de alternativas que mostramos, por ejemplo, ajustar la fecha de siembra, hay mucho ajuste para hacer en fertilización de cultivo. En soja mostramos que podían haber efectos muy importantes se está fertilizando mal el cultivo por debajo del óptimo y eso genera algunos problemas de rendimiento. Y después ajuste, grupo madurez y fecha de siembra en soja, eso también serían alternativas. Es gastar lo mismo, pero gastarlo de forma más inteligente, de forma de poder maximizar el rendimiento en esta zafra. ¿En cuánto podría aumentar la productividad?
Bueno, decir un valor así fijo sería complejo, pero existe posibilidad de aumentar 10, 15% si aplicamos una cantidad de alternativas. Por ejemplo, elegimos bien los antecesores, fertilizamos bien, 10, 15% se podría estar por encima del rendimiento promedio que hoy se tiene, si ajustando todo ese tipo de manejo, que es lo mismo que hacen siempre, pero ajustando más fino algunas cosas que ya sabemos que no dan resultados favorables. Digamos, todo pasa no por reducir costos, sino por generar mayor rendimiento. Exactamente, con los mismos costos, tratar de generar más kilos por hectárea. Y muchas veces la alternativa es no sembrar lugares que sabemos que tienen baja productividad por efecto del manejo anterior. Entonces, solo con eso, gastando lo mismo, podemos tener más rendimiento gastando lo mismo. ¿Esto es válido para todos los cultivos? Principalmente para soja y para maíz, que es lo que abordamos. En el caso del sorgo, que hoy lo trabajamos poco en la jornada, hay que gastar más, porque en realidad se está haciendo un paquete tecnológico muy bajo, con muy poco agregado de insumo, entonces es difícil superar ese problema en el caso del sorgo. ¿La selección genética de qué modo interviene o de qué modo incide? Bueno, uno podía pensar desde el principio. Sí, en el caso de soja vimos que recién, en general, el efecto largo del ciclo, el grupo madurero, era mucho más importante que el material en sí. Recién en la base del 2014 vimos algún efecto per se de las variedades y mostramos algunas variedades que bajo el ambiente de la zafra pasada se mostraron superiores al resto. No quiero entrar en detalle de los nombres de las variedades, porque bueno, por un tema comercial, pero es probable que haya alguna genética nueva que con el mismo manejo logre alguna mejora en el potencial. Pero hay que recordar que el año pasado fue un año especial en el régimen hídrico y hay que ver si concretan esa superioridad en años climáticamente diferentes. El otro extremo sería mejorar la cosecha. Eso es más tecnología de la maquinaria. ¿Existe posibilidad también de mejorar el rendimiento en eso? Digamos que se pierda menos grano. Yo creo que eso está bastante ajustado, no hay demasiados problemas de pérdida de rendimiento, a menos que venga un año que llueva y no permita entrar a cosechar. Pero hay bastante capacidad de siembra, de cosecha, disculpada, y yo no lo veo como un problema. Me parece que hay mucho más para ajustar en cómo hacemos el cultivo que la tecnología de cosecha, que está bastante ajustada y hay maquinaria moderna y suficiente para llevar a cabo la operativa en tiempo y forma. Digamos, lo esencial está al medio. ¿Disculpa? Lo esencial está al medio, entre después de sembrado o cuando sembramos, no tanto la selección del material, sino cuando lo sacamos. Sí, exactamente, elegir el material más adaptado a la fecha de siembra y al ambiente que yo dispongo en mi campo. Y mejorar el ambiente con rotación con pasturas, idealmente, o al menos con rotación de cultivo. No todos los veranos hacer soja, hacer maíz, hacer otros cultivos que maximicen la producción de soja el año siguiente. Llegamos al final del segundo bloque de Suroeste Productivo, aquí en A+B, para todo el país y desde el suroeste del Uruguay, la zona más productiva, con la realidad en la voz de los propios protagonistas del sector. En el tercer bloque, en el próximo, la tercera y última parte de la nota central del programa de hoy, con el ingeniero agrónomo Fernando García Prechac. La nota con el ingeniero en alimentos Hernán Elía y con el licenciado Luis Fernández de la UTEC.